Buenos días a todos. Yo soy Juan Virgilio Márquez, soy el director general de la Asociación Empresarial Eólica. A continuación de lo que ha dicho José María, que os ha hecho un resumen estupendo de la situación del histórico de las renovables y de lo que viene a futuro, yo me voy a centrar exclusivamente en lo que es la tecnología eólica, lo que es la visión macro de lo que es la tecnología, la industria, la innovación, y entraremos en los aspectos del gran reto que tenemos, que es cómo incorporar esos 22 gigavatios de aerogeneradores, de eólica, en 10 años para cumplir los objetivos del PNIEC. Permitidme, 5 segundos, como ya os hemos anticipado, anteriormente, la Asociación Empresarial Eólica es la asociación sectorial que representa los intereses del sector, tanto promotores industriales, cubrimos toda la cadena de valor, 200 empresas asociadas, 90% de la actividad eólica en España, 100% de la cadena de valor, desde consultoras, ingenierías, financieros, despachos de abogados, fabricantes de componentes, fabricantes de aerogeneradores, promotores de parques, utilities, operación y mantenimiento y servicios de valorización final de activos, toda la cadena de valor, y eso es parte, yo creo que el gran activo que tenemos en España, que es tener esa gran cadena de valor que durante años ha sido la que ha generado todo el beneficio macro que luego os pasaré a relatar de la eólica, la historia de la eólica en España. Este es un breve resumen de la situación del sector en la actualidad, después de los últimos datos a cierre de 2018. Como podéis ver, la eólica no es solo una realidad en generación de energía, es una realidad en industria, en fabricación, en exportación, es una realidad en desarrollo de patentes, es una realidad que es, desde nuestro punto de vista, una historia de éxito, justamente porque se ha conseguido durante muchos años consolidar este conjunto de factores, este conjunto de valores que a día de hoy aportan al PIB en España en múltiples dimensiones. Eso es uno de los grandes retos que tenemos a futuro, el cumplimiento del Plan Nacional. El Plan Nacional no es simplemente un plan que tenga que incorporar potencia renovable para cumplir unos objetivos climáticos o hacer una transformación de determinados usos de la energía a otros. Es una oportunidad para cambiar radicalmente la actividad o el modelo de actividad y aporte económico de este país. Y eso es algo que todos tenemos que tener claro, porque cada vez que miramos, valoremos o tomemos decisiones de inversión, tenemos que tenerlas en consideración con toda esa visión macro, todo ese aporte de la cadena de valor que tiene múltiples beneficios, no exclusivamente el coste de la energía o la reducción de emisiones. Como puedes ver, el año pasado se instalaron 392 megavatios de eólica. Venimos de una época compleja, como os comentaba antes José María, 3 años en donde básicamente se instalaron 65 megavatios, pasamos a instalar 190, luego 390, y este año, pues si todo va bien, pues podemos superar incluso los 2 gigavatios. A ver si hay suerte de este mes podemos incorporar los 400 megavatios que nos restan para llegar a los 2 gigavatios. La realidad de la eólica en España, como pudisteis ver también antes en las tasas que los ponía sobre el histórico de la incorporación de la potencia renovable, ha sido una historia bastante lineal. Todos los años ha habido eólica, es justamente ese el factor de éxito, el tener una velocidad lineal, tener una seguridad, tener un alineamiento de todos los actores, tanto regulatorios como financieros, como empresas, como tecnólogos. Toda la cadena de valor se ha alineado durante unos años porque había un ecosistema regulatorio, un ecosistema de atracción de la inversión que generaba que ese pasito cada día o cada año fuera cada año consolidando esa potencia renovable que a día de hoy tenemos, que es la segunda tecnología del mix, ¿no? 23.484 megavatios a cierre de 2018, ya estamos por encima, por supuesto, después de lo que os he comentado él, un 0,31% de aportación al PIB, 2.181 millones de euros en exportaciones. España es el tercer exportador mundial de aerogeneradores después de Alemania y Dinamarca. Es una realidad en la que nosotros todos nos tenemos que ver beneficiados, porque estamos hablando de 22.000, en este caso ya casi 24.000 empleos a cierre de 2018 que se distribuyen parte en promoción y parte en fabricación y en la industria de aerogeneradores, ¿no? Y no solo es que seamos el tercer exportador mundial, sino que somos el sexto del desarrollo de patentes, el tercero en la Unión Europea. La tecnología se gesta, se crea aquí en España y se fabrica también en España, y es nuestra clave de éxito. Al final, si queremos seguir siendo competitivos con un mercado chino, con una economía china de estas grandes potencias, que van evidentemente con unas estructuras de costes totalmente diferentes que lo que puede haber en Europa, tenemos que seguir liderando el I+D y tenemos que seguir liderando la creación de tecnología. Será la clave para que sigamos fabricando en España y para que la eólica siga siendo competitiva, instalarse en España y exportarla a otros mercados. Bien, ya os lo ha comentado José María, el objetivo a 2030 en el último borrador del PNIEC, ahora está en revisión, vamos a ver cómo queda finalmente la cifra.
estamos hablando de 50 gigavatios aproximadamente en 2030, eso implica casi duplicar la potencia instalada, incorporar 2,2 gigavatios al año. Eso ya se ha hecho en el pasado, el año en el que más potencia se instaló fue el año 2007-2008 con 3,5 gigavatios, el segundo año aproximadamente fueron 2,4, 2,6, el tercero 2,2, es decir, esto ya se ha hecho en el pasado, no es un problema de capacidad de producción, no es un problema de know-how, no es un problema de financiación incluso, no es un problema de que no lo hayamos sabido hacer, es un problema que tenemos que plantear la próxima década con los mecanismos regulatorios y los mecanismos de atracción de la inversión que cada año, insisto, cada año nos permitan incorporar 2,2. Venimos de unas subastas de 2016 y 2017 que han generado un punto de inflexión de una actividad que estaba básicamente dedicada exclusivamente a la exportación y muy poquito en el ámbito del mercado local, a tener que incorporar 2,2 al año, cada año durante 10 años. Eso es un reto mayúsculo, ¿no? Entonces, para eso es importante que todos aprendamos las lecciones aprendidas que en algunos casos como la eólica se ha vivido en el pasado para poder aplicarlas a otros sectores. Aquí cabemos todos, aquí es necesario que estemos todas las tecnologías, tenemos que configurar un mix que sea robusto, que sea además que traiga toda la inversión posible y que traiga todo el beneficio posible, y tenemos que configurar ese mix de tal forma que lleguemos al cumplimiento de objetivos climáticos. Eso lo sabemos hacer sin duda, lo que tenemos es que establecer los mecanismos que nos permitan cada año ir avanzando de forma lineal. Bien, y a todo eso lo que tenemos es un escenario bastante complejo, ¿no? La eólica, por la realidad de la historia y la edad que ya tiene en España, somos un poco los hermanos mayores de las renovables en España, nos estamos enfrentando a diferentes etapas. No es una etapa solo de crecimiento, que tenemos que incorporar 2,2 al año, sino es una etapa de que hay varios de los activos, bastantes de los activos, que empiezan a llegar a un nivel de vida útil con una madurez importante. Para que os hagáis una idea, el año que viene el 10% de los aerogeneradores de España tendrán 20 años de antigüedad. Entonces eso implica que las empresas, los tecnólogos, siendo conscientes de que es necesario que esa potencia siga generando, y siendo conscientes de las ciertas incertidumbres que puede tener el mercado, ya veremos cómo evoluciona esta década, pero hasta ahora ha habido ciertas incertidumbres que ha habido que gestionar, hayan decidido por diferentes tipos de estrategias. Algunos plantean repotenciar el parque, otros plantean hacer la extensión de vida del parque. Adicionalmente estamos entrando en el mundo de la digitalización, donde cada día es más importante exprimir al máximo el comportamiento de un aerogenerador, sacar todos esos parámetros al milímetro para conseguir que la máquina pues siga produciendo durante X años más y cuidándola al máximo posible. Tenemos un reto de mercado importante, cómo va a evolucionar el mercado. Lo veremos el año que viene, seguramente, cuando incorporemos la potencia fotovoltaica y la eólica de las subastas, a ver cómo afecta el comportamiento de los actores en el mercado, cómo afecta realmente el mercado, el precio del mercado y cómo afecta el planteamiento de los futuros del mercado. Hay un gran debate en el sector renovable sobre la necesidad de cambiar las reglas de mercado. Es un mercado creado en su momento, cuando lo que tiene que cerrar es el coste marginal de las tecnologías, y estamos en un mundo en el que el coste marginal de las tecnologías es muy pequeño, cuando el coste fijo es mayor, ¿no? Por tanto, esos retos son importantes. Tenemos que seguir siendo competitivos, porque al final no se trata exclusivamente de una guerra o de una carrera para luchar contra el cambio climático. Tenemos que garantizar que, económicamente hablando, a nivel de competitividad, vamos por el buen camino. No serviría de nada avanzar hacia unos objetivos climáticos si luego penalizamos nuestra economía o nuestro posicionamiento internacional, porque no estamos invirtiendo con cabeza con mecanismos lo más competitivos posibles. Por tanto, ese binomio competitividad y aspecto climático es tremendamente importante, ¿no? Y entramos a varios retos también de un nivel de especificidad o de detalle mayor. Estamos entrando en una década muy técnica. Hay que hablar de hibridación de tecnologías, hay que hablar de integración de tecnologías, hay que hablar de exprimir al máximo los nudos existentes, hay que hablar de eficientar al máximo la red existente, hay que invertir en la red, pero hay que exprimir al máximo cada euro que se invierte tanto en la red, en las estructuras de transporte y distribución, como en las estructuras de generación. Por tanto, estamos empezando a vivir un nuevo mundo, es un nuevo paradigma en el que las compañías, las empresas que hasta ahora existían, que eran grandes empresas, que tenían unas estructuras convencionales, por decirlo de una forma, estamos empezando a compaginarlas con empresas de base tecnológica, mucha spin-off, mucho startup, donde empezamos a vernos en el mundo de lo micro, no en el mundo de lo macro, ¿no? Y eso es importante, que todo ese caldo de cultivo, esa cadena de valor, se integre en la cadena, tanto eólica como otras tecnologías, que nos haga aprovechar al máximo la oportunidad del cumplimiento de objetivos 2030.
Bien, adicionalmente a la complejidad que vemos en el escenario, desde nuestro punto de vista, lo que entendemos es que hay una serie de aspectos críticos, en los que yo creo que casi todos coincidimos, para conseguir ese avance, ¿no? Y los podéis ver a la izquierda de la trasla. Evidentemente estamos hablando de una necesidad de planificación, no podemos improvisar. Nos gusta la velocidad lineal, es lo que ha demostrado en el pasado que funciona, es lo que ha demostrado en el pasado que genera el máximo valor posible en todas las dimensiones, no solo en el coste de la electricidad o de las tecnologías que se incorporan en el mix y que hay un coste de electricidad, sino todos los beneficios que antes os he podido trasladar en la primera de las transparencias, la generación de empleo de valor añadido, la generación de tecnología que esté bien posicionada a nivel internacional, la generación de una cadena de valor industrial, de fabricación, todo ese tipo de cuestiones podemos tenerlas en España porque ya las tenemos en la eólica, y en el resto de tecnologías, si lo sabemos hacer bien, sin duda lo podremos tener. Adicionalmente, para eso es evidentemente una planificación, lo que necesitamos es saber para tomar decisiones. A un inversor que tiene que invertir todo en un determinado momento con un cierre financiero, que tiene un coste fijo muy grande y un coste variable muy pequeño, que tiene que amortizar esa inversión en, digamos, 20 años, lo que necesita es tener visibilidad sobre lo que viene en el futuro. No nos gustan los cambios regulatorios que penalicen las inversiones ya realizadas. Y para tomar las decisiones necesitamos esa visibilidad para tener la certeza de que no va a haber esos cambios regulatorios en un futuro que nos puedan influir, ¿no? Estamos apostando sin duda por la electrificación, es el vehículo, como decía antes José María, el vehículo ahora mismo más maduro para avanzar hacia el cumplimiento de objetivos 2030 del PNIEC, porque ya el sector eléctrico ha demostrado que es el que más avanzado está. Hace 15 días salió una noticia en medios de comunicación que decía que el sector eléctrico era el que ya había cumplido el objetivo de reducción de 20% de emisiones. Estamos ya en el 21%. Es decir, el sector eléctrico no es la solución a todo, pero es el que primero está cambiando el gran paradigma que tenemos que vivir en la próxima década. Y es, desde nuestro punto de vista, el sector más maduro sobre el que hay que apoyarse para hacer el cambio que todos necesitamos. Estabilidad regulatoria, como os he comentado, una gobernanza que sea transparente, una gobernanza que sea inteligible, donde los actores estén claramente identificados e independientes, que te permitan tomar esas decisiones y contrarrestar esos juicios. Eso para nosotros es muy importante. La financiación, que ahora entraremos a ver algunas peculiaridades, sin duda la simplicidad normativa. Es imposible seguir trabajando con la complejidad regulatoria que tiene España. Es el país, sin duda, con más complejidad regulatoria. Podemos hablar de que hay otros mercados que son emergentes o que son menos maduros que el español y que tienen una complejidad regulatoria menor y que se han aprovechado, sin duda, de unas lecciones aprendidas de las que nosotros hemos sido los pioneros en su momento, de un coste de la tecnología que ya ha evolucionado cuando nosotros no lo pudimos vivir. Pero ahora mismo tenemos que, de alguna forma, aprovechar y cerrar este círculo virtuoso de conocer lo que hemos realizado, de aprovecharnos de la tecnología, de saber dónde nos hemos equivocado y de establecer regulatoriamente las herramientas que sean más simples y que generen confianza a futuro, ¿no? Fiscalidad, la gran herramienta para hacer el cambio macro de la actividad económica, penalizar o por lo menos incentivar aquellos comportamientos que van en pro de la descarbonización y el cumplimiento de objetivos. El mercado, como ya os comentaba antes, ¿no? Hay que tenemos un debate interno sobre cómo debería ser el mercado de la electricidad, si los algoritmos que ahora mismo se están utilizando para las casaciones siguen siendo válidos o no. Hay actores que piensan que sí, que el propio mercado se va a reestructurar y que va a adecuarse, se va a autorregular. Hay otros que no. Yo creo que es un debate que siempre va a estar abierto, ¿no? El valor añadido es tremendamente importante. Vamos a un mundo en el que no solo se proporciona energía eléctrica. El otro día la CNMC sacó un informe muy interesante, no sé si lo habéis podido ver, donde medía el nivel de satisfacción de los españoles en relación a los principales consumos. Había consumo de electricidad, consumo de gas, de banda ancha, datos banda ancha, telefonía móvil, telefonía fija, servicios de televisión. Bueno, pues si nos vamos a ese estudio veremos que el valor añadido que proporcionan esos servicios de televisión por cable o de los paquetes que todos podremos tener en nuestra casa, aun siendo de alguna forma más críticos con la calidad del servicio y aun teniendo una percepción del coste también alta, los españoles siguen valorando más esos servicios que el tener electricidad todos los días en casa o tener gas. Es decir, la electricidad llegará a un momento en el que ya no se valore por sí misma y eso es un gran problema. Tenemos que ir a un mecanismo en donde lo que es el servicio de electricidad sea aporte un valor añadido al consumidor que hasta ahora pues seguramente no lo hemos sabido proporcionar y como consumidores tampoco lo estamos valorando.
Y eso es algo importante. En un futuro no tendremos exclusivamente electricidad verde barata durante todas las horas del día. La calidad del servicio es algo que en España ya no valoramos porque la tenemos garantizada. Pero si uno se va a estados, en Estados Unidos, donde tienen cortes en algunos casos, o en otros países, veremos que lo que tenemos en España es un lujo a la hora de gestionar el sistema, a la hora de la red que tenemos y la calidad del servicio que tenemos, ¿no? Llegará un momento en que uno no pensará en si tiene o no más un consumo de electricidad, pues verá que tendrá unas necesidades de confort, unas necesidades de iluminación, unas necesidades de calor y a lo mejor necesidad de transporte. Y todo eso vendrá dentro de un gran contrato, un contrato donde diferentes actores empezarán a aportar ese valor añadido que el consumidor en un futuro puede querer, ¿no? Bueno, pues ahí nos queremos posicionar como eólica también, sin duda. Seguridad de suministro, seguridad energética, importantísimo. Estamos en un mundo en el que la geopolítica está marcada por una serie de fuerzas y de poderes fácticos a nivel internacional, a nivel económico, que van a cambiar. El otro día tuvimos la oportunidad en el ICES de tener una jornada de presentación de una delegación de Emiratos Árabes que vino a presentar su gran feria eólica y ellos están perfectamente, lo tienen claro, tienen que apostar por las energías renovables porque el modelo económico de estos países va a cambiar radicalmente en 20 años, porque tienen un valor actualmente de mercado que luego no lo van a tener. Y por tanto las tecnologías que van a generar el cambio es en las que ellos también se quieren posicionar. Bueno, pues la seguridad que ahora mismo, el concepto de seguridad energética que tiene España, por la aportación de las renovables, y en concreto por la aportación actual de la eólica, es un valor adicional. Entonces eso es algo, una dimensión que nunca hay que olvidar, porque en un futuro, geopolíticamente hablando, países como Bolivia, que es el primer productor de litio del mundo, será una potencia mundial y países del GCC, del Golfo Pérsico, pues tendrán que repensar sus modelos económicos, ¿no? Entonces, por otro lado, la I+D+I, sin duda, una de las palancas desde nuestro punto de vista para seguir manteniendo esa cadena de valor en España y seguir manteniendo esa competitividad, y la integración, que es el gran reto que tenemos que conseguir. Hace años se decía que era imposible integrar más de 3 gigavatios de eólica en el sistema, ahora mismo estamos en 23. Y lo que nos queda. Y en eso todos los sectores estamos trabajando de forma muy técnica y estamos hablando de un mundo muy técnico, como os decía en un principio, no tanto regulatorio, muy técnico, de las tecnologías que son necesarias, de la forma de operar, de cómo tienen que interrelacionar estas tecnologías, de cómo se puede eficientar la ocupación de los nudos, que son debates muy técnicos que al final habrá que regular. Y por tanto el gran reto está en cómo llevar lo técnico a un mundo que es el de lo político, entendible, sencillo, bien regulado, y eso es algo en el que el sector está trabajando. Bien, pues para todo esto, lo que nosotros queríamos es trasladaros ahora una breve pincelada de lo que es la gestión de riesgos y la gestión de oportunidades en la financiación de un parque eólico. Para todo esto lo que tenemos, si entramos en la parte de financiación que os comentaba antes, lo que tenemos es que ver paso a paso cada uno de las fases que puede llevar la implantación de un parque eólico para que lleguemos a consolidar una idea de qué es financiar un parque eólico. En este caso, una planta fotovoltaica sería similar, porque la tramitación administrativa es similar, pero yo me centro en la eólica, ¿no? Para que veáis que es un mundo muy técnico también, y es un mundo muy de conocer el mercado y conocer el sector y conocer el negocio. Nosotros siempre decimos que un parque eólico es una fábrica de energía. No nos gusta pensar que un parque eólico es un activo financiero. Creemos que no es un activo financiero. Hay un conjunto de riesgos que están integrando el proyecto, que no son exclusivamente, o no se basan, no se apalancan en las leyes o las lógicas financieras. Y eso es lo que yo quiero trasladar ahora mismo en esta slide, ¿no? En cada uno de los pasos que estáis viendo por ahí, es decir, desde la primera parte, que es el analizar el recurso, la diferencia entre la eólica y la fotovoltaica es que la eólica tiene que ir buscando el recurso. La fotovoltaica, básicamente el recurso lo tiene garantizado en una determinada zona, en una determinada región, con una probabilidad muy alta, de acuerdo a las tablas que ahora mismo están como guía, ¿no? La eólica tiene que ir a buscar el recurso y tiene que poner el parque donde realmente haya viento. El viento no viene al parque eólico. Por tanto, ya en esa fase de análisis del recurso hay un riesgo importante que hay que gestionar. Ese riesgo computa en la viabilidad o no viabilidad del proyecto. Que esté bien analizado correctamente, computa en el riesgo de que el proyecto sea o no bancable en un momento, en un porcentaje. Tenemos también la parte de acceso y conexión, que comentaba antes José María. Ahora mismo, como digo yo, sin acceso y conexión no hay paraíso. O sea, ahora mismo el que tenga un punto de acceso y conexión tiene un activo. Desde nuestro punto de vista, el modelo de negocio racional y el modelo de negocio que queremos todos es que el modelo de negocio de un actor que tiene un punto de acceso a conexión es para desarrollar un proyecto
ese proyecto se coloca, se integra a la red, que conecta, empieza a verter, empieza a comercializar energía, decide si lo vende o no lo vende, pero al final el punto final de solicitar un acceso a conexión es poner en marcha un parque eólico, en este caso una fotovoltaica, en el caso fotovoltaico, que veo aquí a mi colega ya al fondo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno tiene un acceso que se considera un activo, entran a jugar modelos de negocio alternativos, digámoslo con comillas, ¿no? Por no decir otro tipo de modelos de negocio. Depende con quién hablemos en el sector, dirá que esos modelos de negocio son necesarios, no son necesarios, desde nuestro punto de vista creemos que no son necesarios, son contraproducentes, pues lo que hacen es incorporar de alguna forma costes al proyecto y generar esa incertidumbre entre si realmente todo el mundo que solicita el acceso es que quiere hacer un parque eólico o realmente lo que quiere es comercializarlo, que son cosas diferentes. Entonces, tener un acceso de conexión, tenerlo garantizado, tenerlo ya aceptado, quita riesgos al proyecto, lo hace más bancable. Pasar el trámite ambiental. Pues el trámite ambiental, para que os hagáis una idea, en España el tiempo medio de tramitación de un parque eólico en estos últimos años ha mejorado un poquito porque hay comunidades autónomas que han reducido mucho los plazos, Aragón, Galicia, pero el tiempo medio estaba en 7 años. Medio. Hay comunidades autónomas que son 10 años. 10 años desde que yo solicito el acceso hasta que al final puedo empezar a verter energía y conecto el parque. Claro, en 10 años, fijaos en 10 años, o sea, lo que puede pasar dentro de 10 años en la tecnología, en la situación en el mercado, ¿no? Entonces, y dentro de esa tramitación ambiental, la declaración de impacto ambiental, perdón, la tramitación administrativa, el trámite ambiental es sin duda, a día de hoy, para el componente eólico, el más sensible. ¿Por qué? Porque somos especialmente meticulosos y especialmente respetuosos con que el impacto ambiental de la eólica en cada paso que demos sea exquisito. Es decir, no queremos absolutamente que se nos pueda culpar de que estamos llenando el campo de aerogeneradores sin velar por los aspectos de la biodiversidad o por los aspectos paisajísticos o por los aspectos de integración en el mundo rural. Por eso para nosotros el trámite ambiental es tremendamente importante. Y es tremendamente importante que se haga bien, que se haga público y que se tire todo el tiempo posible necesario, de tal forma que cuando se termine dando la aceptación a ese parque eólico no tengamos ningún problema de aceptación social o de impacto ambiental. Efectivamente, es muy complicado que un parque eólico, que es un activo que va a estar funcionando en nuestros casos ya 30 años tranquilamente, los que vienen incluso pueden superar los 30 años, no tenga a lo largo de la vida de esos 30 años ninguna afectación ambiental, porque en 30 años las corrientes migratorias de la avifauna pueden cambiar, las condiciones del biotopo pueden cambiar, es decir, el ecosistema que rodea un parque eólico no es una variable fija durante 30 años, evoluciona. Pero tenemos que tener la certeza de que cuando ese parque se estudia con toda la meticulosidad posible para que no haya esos efectos o se minimicen los efectos en un futuro. Bueno, tener la declaración de impacto ambiental, que insisto, los que habéis tenido la oportunidad de tramitar algún parque, sabéis lo que es el idas y vueltas con el Ministerio, con las consejerías de las comunidades autónomas para ajustar, pues aquí no, pues aquí sí, pues aquí me lo quitas, pues aquí me lo pones. Todo eso quita riesgos al proyecto. Y lo demás bancable. Autorizaciones adicionales de seguridad. Estamos hablando, por ejemplo, de seguridad en navegación aérea. Pues hay sectores en España que están totalmente afectados por las zonas de servidumbre aeronáutica de aeropuertos o de bases aéreas, que más no lo da el Ministerio ni lo da la Comunidad Autónoma, lo da el Ministerio de Defensa, o lo da AESA como la Agencia de Seguridad Aérea, o lo da el Ministerio de Defensa en el caso de que sea una base aérea. Bueno, pues ese es un paso adicional que la tecnología eólica tiene que sufrir, que requiere un trámite específico y que requiere de un conocimiento previo para no poner un parque eólico o parte de los áreas de un parque eólico en la senda de aproximación del aeropuerto, porque sabemos que después de haber pasado el trámite ambiental, a lo mejor tenemos un problema con 2 o 3 aeros que hay que quitar porque justamente tienen afectación a la seguridad aérea, ¿no? Bueno, pues tener eso claro, quitar riesgos al proyecto lo hace más bancable. Proveedores, bueno, pues tenemos un diálogo interesante, un matrimonio importante que gestionar en 10 años con los fabricantes que hay en España, sin los cuales sería imposible la historia eólica en España y sin los cuales sería imposible la próxima década que tenemos que cumplir con la competitividad que requiere el sector. Tener un buen contrato de máquinas, tener asegurado con tiempo que se van a suplir en un determinado momento, tener controlado también o tener atisbado esa visión de qué es lo que está pasando con el mercado de la industria.
Los grandes productores se están reconstituyendo, están reconfigurando de forma, están ganando peso específico, masa crítica para tener más capacidad financiera y asumir cualquier tipo de impacto en el mercado global, ser en definitiva más resilientes. Es importante tenerlo bien controlado, tener ese contrato bien negociado y bien apalabrado, y con esa visión que os comento, quitarle uso al proyecto y lo hace más bancable. Si vamos a la gestión de terrenos, lo mismo. Los terrenos, había en algunos casos, nos hemos enfrentado ahora a las situaciones de las circulares de acceso y conexión, que si el terreno hay que tenerlo antes, que si el terreno hay que tenerlo después. Bueno, no es lo mismo hacer una instalación en Extremadura, que es tierra latifundista, donde un señor, pues, negociando con 10, 12 propietarios, puede tener bastantes hectáreas, hacerlo en Galicia. Nosotros hemos tenido parques eólicos donde la negociación de los terrenos ha tenido que ver 1.200 propietarios, con franjas y parcelas de propiedad de 1,5 metros de ancho, tiras de 1,5 metros de ancho, de herederos, de herederos, de herederos, de herederos. Estamos en una configuración diferente y eso es complejo. Gestionar los terrenos, tenerlos bien adaptados no solo para el parque, sino para la línea de evacuación, quitar riesgos y hacer más bancable el proyecto. Fijaos hasta ahora, el nivel de especificidad que hay que conocer, porque cada paso de estos puede ser o una trampa o una ventaja competitiva, y eso es importante. Adicionalmente, tener claro por dónde van los ingresos, el marco retributivo. Las políticas que pueda haber en un futuro de marcos o herramientas, mecanismos de cobertura vía subasta, o establecer un PPA, para poder poder ser adjudicatario de una subasta para tener un PPA y poder financiar el parque, o de alguna forma saber si voy a mercado y cómo evoluciona ese mercado con la potencia que está entrando, cómo evoluciona esa potencia, qué efecto va a tener esa potencia en los parques ya existentes, en el nudo en el que estoy, en el nudo en el que no estoy. Es decir, todo eso hay que estudiarlo. Si se estudia, quita riesgos al proyecto y lo hace más bancable. Coberturas, lo que comento, vía cobertura, vía subasta, vía con un contrato a largo plazo, vía una cobertura financiera con un swap. Todo eso, analizarlo, todo eso lo hace más bancable. Subastas, como os comentaba, importante saber si me planifico en unas subastas conocidas o tengo que ir a la desesperada en una subasta que viene, que no sé si va a haber más en 3 años, y los tiempos y las tomas de decisiones son complejas. Entonces es importante saber si estoy en una subasta y tengo una cobertura que al final es una cobertura del sistema, pues tengo una capacidad de financiación diferente que si no voy a otra subasta, ¿no? Previsión de efectos nudos, como os decía. Mi parque se va a instalar en un nudo y dentro de 2-3 años se van a instalar más parques en ese nudo, se va a ampliar ese nudo. ¿Cómo se va a gestionar ese nudo? ¿Qué nivel de vertidos va a implicar en mi parte? Ese análisis hay que hacerlo, no solo en mi parque, sino en cualquier instalación que se vaya a conectar al nudo de cualquier tipo de tecnología. Si eso se analiza y se estudia con tiempo y se ve y se planifica bien, pues podemos tener un riesgo mejor controlado, ¿no? Mercado, evolución de precios, como os comentamos, para aquellos que vayan a Merchant. PPAs como instrumento yo creo que necesario y cada día más importante para garantizar esos ingresos estabilizados en determinado tiempo. Ahora entraremos un poco a los PPAs. Estabilidad regulatoria, es importante conocer ya no solo lo que pone la ley, lo pone la norma, sino tener la experiencia de conocer el país. No todo, porque está escrito una ley, una norma, se cumple a rajatabla. Entonces hay que ser conscientes de que necesitamos esa seguridad jurídica, pero también estamos en un momento de cambios en que de 6 meses en 6 meses, donde antes hacía falta una subasta, a lo mejor ahora algunos dicen que ya no hace falta, porque ha salido una subasta en un determinado mercado que ha generado unos precios que nos descolocan. Nosotros creemos que las subastas son herramientas muy útiles, son herramientas para un gobierno, para garantizar una evolución, una velocidad en el cumplimiento de unos objetivos. Pero si están bien planificadas, si están bien diseñadas y se generan ese nivel de atracción y de certidumbre para reducir el coste de los proyectos, pero para hacer de alguna forma que la tensión que sufren las cadenas de suministro sea razonable. Lo que estamos viviendo en España, fruto de las últimas subastas, es una tensión en la cadena de suministro que no es razonable. No es razonable, ¿por qué? Porque es que la tenemos nosotros, no tiene ningún sentido tensionar y estresar una cadena de suministro que es la que nos está dando justamente la competitividad para poder proporcionar esa tecnología. Entonces, eso es exclusivamente porque la visibilidad que teníamos de cuándo iban a haber las subastas, en las subastas de 2016-2017, era cero. Parecía que eran las últimas subastas de la historia del mundo. Los promotores no sabían qué iba a haber después, era el precipicio, y decidimos ir todos
pues como si no hubiera un mañana, la realidad. Entonces, eso, si tenemos un calendario, si tenemos una visibilidad clara, si tenemos un diseño sencillo de subastas, que es el que nosotros planteamos, y yo creo que en general, salvo algunas diferencias, la comunidad renovable también defiende unas subastas que vayan subastas de energía, que sean con mecanismos tipo CFD, con Pay as Be. Hay algunos que dudan si es neutrales o no neutrales. Nosotros creemos que las subastas neutrales no tienen ventaja. Lo que tiene sentido es, conociendo las tecnologías, conociendo los costes, conociendo dónde hay que instalarlas, los nudos donde hay, y conociendo el aporte de cada tecnología, planificar bien las tecnologías, incorporar al sistema con los mejores mecanismos, ¿no? Adicionalmente, la figura de los PPAs. Bueno, pues ahí podéis ver cuál ha sido la historia o los PPAs que se han ido firmando. Hablo de eólica y fotovoltaica desde el año 2013 a 2018. Veréis que en España pues aparece en 2018. Hay ahí un gran componente de alguno de los adjudicatarios de la subasta, firmó alguno de los PPAs, en mi caso eólico, para poder financiar el parque. Pero la realidad es que desde un punto de vista eólico el PPA no es la solución para garantizar la incorporación de 22 gigavatios, no es suficiente. Es un aderezo, es un buen complemento, pero no es suficiente. No vemos que haya liquidez en el mercado de los PPA como para poder garantizar la incorporación de 2,2 gigavatios al año con estimaciones a 15 años, a 20 años. Es complicado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final el PPA son 4 cosas, como conocéis. Al final es un conjunto de energía a un precio durante unos años y con unas garantías. Entonces, claro, el conjunto de energía, el tamaño de energía, al precio durante unos años se puede negociar, pero el 90% se van a negociar las garantías. ¿Cómo garantizo que tú, que has decidido comprarme durante 10 años, vas a ser capaz de comprarme durante 10 años, al precio que me estás diciendo? ¿Y cómo garantizas tú, que me has dicho que me vas a proporcionar energía a este coste a 10 años, que durante 10 años no va a pasar nada y me vas a proporcionar energía a este coste a 10 años? Eso es algo que es lo más complejo en la elección de un PPA. Estamos viendo que hay PPAs fotovoltaicos que están de alguna forma avanzando. En la eólica todavía no estamos como a lo mejor podríamos estar, y entendemos que, bueno, que es una de las herramientas importantes que pueden ser complemento a un buen desarrollo de la planificación de subastas, a una evolución del mercado que dé certidumbre, y con todas estas herramientas podemos llegar, supongo, al cumplimiento de los objetivos 2030. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan.